Buenas tardes, esto es Piensa Prensa y estamos acá en una entrevista con Claudio Nach, académico de la Universidad de Chile de la Facultad de Derecho, rector de la Cátedra de Derechos Humanos. Claudio, buenas tardes y gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Contento de estar en esta iniciativa nueva de ustedes. Tú nos has acompañado en distintos procesos, así que felices de que sigas creyendo en nuestro espacio. Así es, estuve como primer invitado en el proyecto anterior, ahora perdí el privilegio de ser el primero, pero aquí estoy de los primeros. Se agradece. Claudio, para nosotros es súper importante contar con tu punto de vista. Creo que es algo conocidísimo, tu expertise respecto al tema de derechos humanos, y hoy día, estos días, ha aparecido y ha circulado la información de las observaciones que emitió el Comité de Derechos Humanos de la ONU, ¿cierto?, respecto a el cumplimiento de Chile en función de lo que ha comprometido como país. Chile es un Estado que tiene ciertos compromisos adquiridos y hoy día eso se está revisando. ¿Cómo estamos? Sí, mira, es interesante. Yo traje aquí justamente las últimas observaciones a Chile de este comité. Yo creo que es bueno para quienes nos están viendo y escuchando entender un poco qué es esto de un comité, por qué se pronuncia respecto de Chile, y hay varias cosas ahí interesantes. Lo primero es tratar de ubicarse en la enorme estructura que es la de derechos humanos en Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene un gran órgano encargado de los temas de derechos humanos que se llama el Consejo de Derechos Humanos. Ahí está integrado por los estados, de hecho Chile integra actualmente ese consejo, pero además hay todo un sistema de tratados específicos en materia de derechos humanos. Ahí está el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el de Económicos, Sociales y Culturales, derechos del niño, derechos de la mujer. Todos estos instrumentos específicamente de derechos humanos en Naciones Unidas tienen una característica, y es que cada uno de estos tratados internacionales tiene asociado un órgano que se encarga de supervisar que los estados realicen todo lo necesario para que esas obligaciones que han adquirido a nivel internacional se traduzcan en la realidad. Y uno de los mecanismos, yo diría, tal vez más interesantes que tienen todos los comités es precisamente el de los informes. El Comité de Derechos Humanos, dentro de todo el espectro de Naciones Unidas, es el comité más importante políticamente. Todos obviamente están al mismo nivel, pero políticamente es el más importante. Está asociado al Pacto de Derechos Civiles y Políticos y tiene una integración donde están representados todos los distintos continentes, las culturas jurídicas, las visiones religiosas, etc. Entonces es un órgano plural de expertos independientes que son nombrados por los estados, pero una vez que asumen ahí, actúan como expertos independientes. Una de las funciones que tiene este comité es precisamente esta. ¿Cuál es? Que los estados, Chile, cuando ratifican este tratado, lo que se obligan es cada 4 años, a veces es un tiempo un poco flexible, digamos, pero cada 4 años tienen que entregarle un informe al comité y decirle: mire, comité, nosotros hemos avanzado en algunas materias, estamos teniendo problemas en otros, tenemos algunos temas pendientes, y le entregan este informe al comité. Y aquí viene algo interesante y que quienes trabajan en sociedad civil lo saben bien, pero no todo el mundo lo conoce, y es la posibilidad que tienen las organizaciones de derechos humanos de hacer comentarios al informe que entrega el Estado. Y por ejemplo, si el Estado dice: mire, el sistema carcelario está funcionando perfecto, puede ir una organización de derechos humanos que trabaje este tema y decirle al comité: mire, el Estado dice en su informe que se hace público, que está todo perfecto, pero mire, aquí hay ciertos datos que indican que hay problemas, hay déficit. Y después vamos a hablar algo de eso, porque hay un tema ausente y que tiene mucha responsabilidad también la sociedad civil, pero eso dejémoslo para un poco más adelante. ¿Qué hace el comité con esta información? Tiene la información del Estado, tiene la información de la sociedad civil.
hace algo que es bien interesante. Llama al Estado a una audiencia para que explique su informe y los miembros del comité le puedan hacer preguntas. A este es al que fue Chile representado precisamente por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, por Luis Cordero, quien salió en la prensa, eso se hace ahora en febrero, de que había ido al comité junto con otras personas de Cancillería y otros invitados de distintas reparticiones del Estado. ¿Por qué? Porque ahí se hace un cuestionario, hay una conversación con los miembros del comité, que es gente, la gran mayoría de ellos de verdad expertos en estos temas, por lo tanto hay gente que se informa, estudia y hay un diálogo que tiende a ser muy interesante. Y para terminar el proceso, ¿y qué hace? Al final el comité, luego de escuchar al Estado, emite lo que acaba de publicar hace unos días atrás, exactamente el 28 de marzo, ahora recién. El comité entrega lo que se denominan las observaciones al informe de Chile, donde pone énfasis en los aspectos positivos, pero también en los temas de preocupación. Y lo último, y con esto para cerrar la introducción a qué es el comité. Este no es un juicio, eso quienes nos están viendo lo tienen que tener muy claro. Aquí no es como un juicio ante la Corte de Derechos Humanos, la que está en Costa Rica u otro. Este es un proceso destinado a ayudar a los estados a cumplir con sus obligaciones. Pero es interesante porque es la mirada más global de la situación de derechos humanos en un país la que realiza el comité. Por lo tanto, hace observaciones, recomendaciones que el Estado se compromete luego a ir a dar cuenta de ello en el próximo periodo, decir qué cumplió de esas observaciones, qué no, y eso va generando un diálogo también de largo alcance. Eso es un poco para que nos podamos ubicar en qué consiste esto. En qué consiste el informe, pero yo creo que también sería interesante que la gente entienda, porque lamentablemente hemos pasado por ciclos que han terminado jibarizando el concepto de derecho humano, y muchas veces la gente siente que es algo ajeno a la vida cotidiana, lejano, añejo, sin sentido. Y resulta que el derecho humano es aquello que constituye el eje central de una sociedad en torno a por qué tenemos, ponte tú, derecho a trabajar y recibir un sueldo y no somos sencillamente esclavos, entre comillas, como sí fue en otros momentos, porque se habla de derecho a la educación, a la vivienda, a la salud, cuando hablamos de los derechos del niño. ¿Por qué se piensa en seguridad social? ¿Por qué estamos pensando en jubilación? Todos esos son derechos humanos, derechos sociales, derechos civiles, y es lo que se pone en tela de juicio cuando uno cuestiona la importancia de los derechos humanos y también de que existan órganos que regulen ese funcionamiento, ¿no? Sí, ahí hay un momento, llamémoslo así, hay un momento histórico en el que estamos hoy que es complejo desde esa perspectiva. Como tú muy bien señalas, los derechos humanos son una conquista histórica que tiene que ver con cómo establecer límites al poder, a quienes detentan el poder. En este caso, el límite al poder es al poder del Estado. El poder detenta, el Estado, digamos, detenta un poder respecto de todos quienes estamos sometidos a su jurisdicción. Y los derechos humanos lo que hacen es un límite, en el sentido que tiene dos caras ese límite. Por una parte, le dice al Estado qué es lo que no puede hacer respecto de las personas que están sometidas a su poder precisamente. No las puede torturar, no las puede privar arbitrariamente de la libertad, no las puede censurar, etc. Pero también la otra cara de esto es que le dice al poder a qué está obligado a hacer, qué es lo que tiene que hacer. Y en ese sentido hay obligaciones que implican una prestación. Tú ponías algunos ejemplos.
salud, educación, seguridad social, dentro de otros, pero también derechos políticos, donde tiene que organizar elecciones transparentes, justas, etcétera, un sistema de justicia capaz de satisfacer las demandas mínimas de protección de las personas. En ese sentido, no sacaríamos nada con tener hermosos catálogos de estos derechos y libertades, si no generamos a la vez ciertos mecanismos que permitan controlar que los estados cumplan con estos compromisos. Y esos son los órganos en materia de derechos humanos. Es lo que hace el Comité en Naciones Unidas, es lo que hace la Comisión Interamericana en nuestro sistema, lo que hace la Corte Europea en Europa, etc. Órganos que se encargan de darle efectividad, de hacer realidad estos compromisos de los estados. Por eso siempre la protección internacional de derechos humanos hay que verlo con tres actores. Está el Estado que se obliga, estamos nosotros, los individuos que somos los que tenemos esos derechos frente al Estado, y está la comunidad internacional, que es la que vela porque estos compromisos se cumplan. Con deficiencias, con problemas muchas veces, pero es la forma que hemos ido ganando, y entendámoslo así, hemos ido ganando la posibilidad de control. Hace 70 años atrás, y menos incluso, no existían estos mecanismos. Estaba la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48, pero no había quien se encargara de velar por su efectividad. Estos órganos, distintos órganos, apuntan a eso. Y este es un minuto claro, cuando la idea de derechos humanos está como nunca en tensión, en disputa, cuando la protección de derechos humanos está cuestionada, es precisamente, yo diría, el momento adecuado para aferrarnos a aquellos que hemos construido y desde ahí poder mejorar lo que tenemos. Pero lo que nos ha tomado décadas de poder construir hay que aprovecharlo, hay que utilizarlo. Son herramientas que están al servicio de precisamente ponerle límites a quienes detentan el poder. Seguimos en esta entrevista con Claudio Nach revisando el informe o las observaciones al informe, ¿cierto?, de Chile al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Claudio, tú nos vas a contar un poco de qué se tratan y en qué están, podríamos decir, enmarcadas, ¿no? Contextualizar un poco de cómo llegan estas observaciones. Y también quizá hablar de qué hablamos cuando se habla de violaciones de derechos humanos, porque entendemos que hay ciertas confusiones también. Sí, a ver, partamos justamente por aclarar eso. Como decíamos en el primer bloque, los derechos humanos son parte de un continuo histórico que tiene que ver con límites al poder. La idea de derechos humanos está vinculada a límites al poder del Estado. Por lo tanto, quien adquiere las obligaciones en materia de derechos humanos, tanto a nivel interno como a nivel internacional, es el Estado. Por lo tanto, quien está en posición, en condiciones de violar los derechos humanos, es el Estado. Nosotros, los individuos, podemos cometer otro tipo de actos que tienen otras responsabilidades. Podemos tener responsabilidad penal, por ejemplo, si asesinamos a alguien. Pero el Estado, cuando lo hace a través de sus agentes, además que el agente del Estado debe responder penalmente por sus actos, hay una responsabilidad del Estado como un todo. Y en ese sentido, lo que hace el informe del comité entonces es revisar cómo el Estado de Chile ha ido cumpliendo desde el último informe, que fue 2012-2014, 2014 las últimas observaciones, con sus obligaciones. Como te decía, aquí el informe no es un juicio, eso hay que tenerlo muy claro, sino que es una forma de ayudar a que los estados cumplan adecuadamente sus compromisos, lo cumplan de buena fe. ¿Qué hace entonces el comité? Lo primero que hace
es destacar aquellas cuestiones positivas que han ocurrido en el país desde el último informe. Si ustedes le dan una mirada al informe, en la primera página aparecen aspectos positivos y hay una serie de, por ejemplo, de legislaciones que se han adoptado que el comité señala que constituyen un avance. Les doy un ejemplo de eso. La ley 21.400 sobre igualdad de condiciones, el matrimonio entre personas del mismo sexo del año 21. El comité de ese es un avance. La adopción del segundo Plan Nacional de Derechos Humanos 2022-2025, la ratificación del protocolo para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer del 12 de marzo del 2020. Es decir, hay varias cuestiones que el comité parte por destacar. Y luego el comité lo que hace es plantear cuáles son aquellos temas que en su lenguaje. Por eso dice, aquí no es que yo diga que condeno al Estado de Chile, sino que el comité dice, mira, hay temas que me preocupan. Ese es un poco el lenguaje de Naciones Unidas para esto. Temas de preocupación. Y yo, para que quienes nos escuchan puedan entender bien, los agrupé. Hay, yo diría, 3 grandes apartados de preocupaciones para el comité. Uno de ellos tiene que ver con los temas que nosotros más tradicionalmente entendemos como temas vinculados con protección de derechos humanos. Por ejemplo, los temas vinculados con la dictadura. Hace ver que todavía está vigente el decreto ley de amnistía del año 78 y el comité le dice a Chile, yo vengo diciéndole que usted tiene que hacer algo, lo mismo que le dijo la Corte Interamericana, pero Chile aún no lo ha hecho. Habla también, pone el énfasis en un tema que acá en Chile, y ustedes lo hicieron muy bien el año pasado en una serie de reportajes y entrevistas que tenía que ver con el paso del tiempo. Están muriendo las víctimas, sus familiares, los perpetradores también. Entonces, la urgencia de justicia es aún más apremiante y el comité también lo destaca. Pero el comité también entra en las violaciones de derechos humanos ocurridas en el marco de la revuelta popular del 2019-2020. Y es muy crítico ahí. El comité usa, yo me atrevería a decir, el lenguaje más duro de todo el informe tiene que ver precisamente con este tema. Mira, para quienes quieran verlo, ahí en el párrafo 27 pueden revisarlo, pero habla de un uso desproporcionado, arbitrario e innecesario de la fuerza y la brutalidad de las fuerzas policiales y armadas. Estamos hablando de un órgano de Naciones Unidas, un órgano con representantes de todos los continentes, expertos en derechos humanos, y habla de la brutalidad de las fuerzas policiales y armada. Habla de la impunidad, de los pocos casos que han sido juzgados. Habla de la falta de datos oficiales sobre las víctimas de violaciones de derechos humanos y dedica toda la última parte de su comentario, de sus observaciones, a la ley Nain Retamal y la pone tal cual, ley conocida, la 21.560, conocida como ley Nain Retamal, que da un tratamiento privilegiado a los agentes del Estado y habla también de la modificación legal que dejó con de cierto grado de desprotección a las personas que son objeto de tortura cuando están bajo custodia del Estado, y también lo hace esto presente. También habla de los problemas de reparación integral. Es un párrafo, yo diría, muy duro para este gobierno.
porque esto ya no tiene que ver solo con la historia de Chile, con la dictadura y las violaciones de derechos humanos, que se lo viene diciendo constantemente a Chile, sino que aquí lo que se ha hecho bajo este gobierno en el último tiempo, el comité es particularmente crítico. Hay una crítica a la regulación del derecho de reunión. Dice que el comité, que es inexplicable que siga esto estando regulado por un decreto firmado por Pinochet para reprimir las protestas del año 83, cosa que todavía está vigente en este país. Y luego habla un segundo grupo de críticas que están vinculadas, uno con la ley antiterrorista, y mantiene su observación, que la misma se le hizo la Corte Interamericana a Chile, de que hay problemas con la ley antiterrorista, que hay problemas con la aplicación de los estados de excepción constitucional respecto del pueblo mapuche. Tiene un apartado también sobre tortura, siendo muy crítico de que la tortura sigue siendo, y no solo en el marco del estallido social, sino que antes y después sigue siendo un problema que Chile no resuelve adecuadamente, y abre una puerta muy interesante para la discusión que tiene que ver con críticas a los juicios justos y a la independencia judicial. Cuestión que nuevamente también en el caso del juez Daniel Urrutia, la Corte Interamericana ya le había observado a Chile hace solo un par de años. Entonces hay una primera parte, dos subtemas, uno, la dictadura, el estallido social, y luego uno sobre los temas permanentes. Y luego hay un apartado que es el más largo de todo el informe, las observaciones al informe de Chile, que tiene que ver con discriminación. Y aquí el tema de discriminación sigue siendo un tema clave para entender derechos humanos en Chile. Y esto sí yo diría, sí debiera necesariamente preocuparnos a cada uno, porque esto nos afecta individualmente. Porque muchas personas dicen, bueno, pero ya, derechos humanos entonces siempre tiene que ver con la dictadura, con el estallido social, con la tortura, bueno, pero a mí ¿qué es eso? Y los temas de discriminación sí tienen que ver con todo y cada uno de nosotras y nosotros. Es decir, hay temas, te voy a hacer el listado después, si tú quieres profundizamos alguno de ellos, pero mira el panorama completo que analiza el comité. Habla de los problemas de discriminación de género, de la violencia contra las mujeres, de la discriminación en razón de identidad de género y orientación sexual, los problemas en materia de derechos sexuales y reproductivos. Por otra parte, otro grupo, personas privadas de libertad. Otro grupo, problemas, migración, refugio y trata de personas. Niños, niñas y adolescentes, niños, niñas intersexuales, temas con la crítica que no hay un mecanismo de objeción de conciencia respecto del servicio militar, pese a que se lo viene diciendo a Chile que tiene que regular esa materia. Pueblos indígenas, también un capítulo especial sobre pueblos indígenas y particularmente la aplicación de medidas excepcionales constitucionales, como decíamos hace un momento. Yo creo que esta es una cuestión que nos tenemos que tomar muy en serio. Es decir, la Corte Interamericana, cuando ha condenado a Chile, si uno mira los distintos casos, ha puesto un énfasis particular, los casos que envía la Comisión a la Corte, en temas de discriminación. Este comité vuelve sobre los temas de discriminación, es decir, tenemos en Chile un serio problema con la violencia institucional. Tenemos, donde están los temas de tortura, de uso desproporcionado de la fuerza, tenemos un problema con impunidad.
y tenemos un serio problema con discriminación. Yo diría que todos los organismos internacionales, el informe de la Comisión Interamericana, el 2022 en la misma línea, yo creo que tenemos temas que nos aquejan en lo cotidiano, en la convivencia diaria, que están cruzados por el tema de la discriminación, y yo creo que ahí tenemos un enorme desafío. Seguimos en esta entrevista con Claudio Nach, donde hemos ido analizando además elementos basales. Gran resumen, 3 áreas que debiéramos apuntar como Chile. De interés, lo extemporáneo quizá de que Chile se demora 10, 20, 30, 50 años en actualizar observaciones, que efectivamente tenemos serios problemas con el tema de la discriminación, y en el mismo acápite, digamos, que tiene que ver con lo que hablabas de uso desproporcionado de la fuerza, abusos desde el Estado, en realidad violaciones de derechos humanos en sí, se destaca el tema del estallido revuelta, que creo que es muy contingente, porque recordemos que eso estos días se sigue relativizando. Tenemos personas al interior de los órganos oficiales hablando de que eso nunca fue, de que no fue para tanto, de que casi una cosa de perspectiva, y tenemos otro informe que respalda que aquí sí hubo violaciones de derechos humanos y sí hubo un montón de elementos que lo constituyen, pero además lo agravan. Más o menos, ¿no? Y ahora íbamos a meternos más en detalle. Sí, no. Yo creo que hay que meterse en el fondo de las distintas observaciones. ¿Por qué? Y esto yo creo que es muy importante para quienes nos están viendo y escuchando, y además el público que los sigue a ustedes. Yo creo que es clave en esto. Que mucha gente de organizaciones de derechos humanos, de organizaciones sociales y otros. Todo esto no tiene ningún sentido si es que la sociedad civil no se empodera de estos instrumentos. Estos son herramientas. Lo que hace el comité tiene sentido para 2 cosas. Es decir, los informes, las observaciones a los informes de países tienen sentido para 2 cuestiones. Uno, para que el Estado cada cierto tiempo esté obligado a hacer un ejercicio de revisión. Y los Estados siempre quieren mantener a nivel internacional una imagen de cumplidores de derechos humanos. Todos los presidentes van a los organismos de derechos humanos, a los organismos internacionales, y hablan de su compromiso con estos temas. Nadie quiere quedar como el malo del curso, el que le da lo mismo. Estos son muy pocos, ese es Trump, es Bolsonaro, eran otros. El resto todos quieren aparecer como cumplidores. Entonces, la obligación de tener que revisar cada cierto tiempo, entregar la información, tener que ir y dar la cara, el gobierno, pero va con representantes de distintos estamentos del Estado, es importante. Eso ya es un mérito, pero es insuficiente. El mérito real que tienen estos informes es la capacidad de tomar esta información que está aquí y traducirlo en demanda social, traducirlo en política. Volvemos al inicio de la entrevista. Si los derechos humanos son un límite al poder, para limitar efectivamente el poder hay que hacer política. Y eso implica no necesariamente la política electoral o meterse a militar un partido, que está muy bien, pero política en el sentido de generar transformaciones en la toma de decisiones, influir en lo que se decide, en lo que se hace y no se hace. Y los derechos humanos son un instrumento también para eso. Ir y decirle, por ejemplo, en materia de discriminación, las organizaciones que están trabajando los temas de discriminación, ir y decirle al gobierno: mire, ¿sabe qué? Usted tiene un mandato que le dio el comité de incrementar las campañas de sensibilización y capacitación en materia de no discriminación, y considerar la creación de una institución de ámbito nacional responsable en materia de discriminación. Estoy leyendo textual lo que dice el comité. Bueno, empecemos a discutir. ¿Hay alguien que esté discutiendo eso hoy día?
Ir y decirle, bueno, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, bueno, genera este diálogo. Veamos si es usted o hay que crear otra institución distinta. Cuando en materia de, precisamente, de violaciones de derechos humanos en el marco de la revuelta del 2019, el comité le dice, y leo textual, garantizar a las víctimas el acceso efectivo a la justicia y que reciban reparación integral, incluyendo medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición. Establecer una comisión calificadora permanente de víctimas de violaciones de derechos humanos y considerar la adopción de una ley de reparación integral. Esto le está diciendo el comité a Chile. Esta es la forma de cumplir con derechos humanos. Entonces, ahí tenemos un buen punto de partida para ir y decirle al gobierno, mire, reparar integralmente no implica reparar integralmente a los ángeles custodios, es a los seres reales que han sufrido violaciones de derechos humanos, que pueden tener causas pendientes, etc. Perfecto, que la justicia haga lo que tiene que hacer en esa materia, pero la violación de derechos humanos que el Estado cometió debe ser reparada integralmente. Los derechos humanos no dependen de la buena o mala conducta de los individuos. Si no, los violadores de derechos humanos no tendrían derecho a un debido proceso, y lo tienen. Pero quienes son víctimas en este país, ahora además tienen que ser víctimas, tienen que acreditar que eran personajes angelicales para poder recibir una indemnización mínima. Eso está mal. Y el comité está diciendo que esas políticas no son políticas de reparación integral. Este gobierno se comprometió y prometió que iba a tener una política pública de reparación integral y que la iba a tener para marzo del año pasado. Ha pasado un año y no cumplió esa promesa. Luego el gobierno se comprometió a que hacia fines del año 2023 iba a tener una política. No, todavía no tenemos una política integral. Y lo único que ha hecho el último tiempo es retroceder en lo poco y mal que había hecho en materia de reparaciones. Eso es lo que hay que usar entonces, lo que dice el comité. ¿Por qué? Porque la demanda de una política integral de reparación tiene un respaldo internacional, tiene un respaldo en un órgano de derechos humanos del más alto nivel, en el cual el Estado participó, entregó su punto de vista, y el comité le está diciendo, usted está en falta en esta materia. Bueno, para eso necesitamos una sociedad civil empoderada. Si no hay una sociedad civil empoderada que tome esto, tome cada párrafo y lo transforme en política, en demanda, en proyecto, en lobby, en el Congreso, en el gobierno y en las distintas instituciones. Si no hacemos eso en materia de derechos humanos, esto sirve de muy poco. Yo diría que ahí está el enorme desafío de leer el informe en una lógica, no como una mera información, sino que como un producto de la protección internacional de derechos humanos que puede generar transformaciones en Chile. Ese es el desafío. Bueno, es un desafío potente, pero también es interesante que aquí no hay nada nuevo que inventar. Está todo ahí escrito, armado, pauteado. Yo creo que además también tocaste algo que a la gente también se le trastoca. No nos convertimos en animales, en bestias inhumanas, por no ser personas, como tú decías, angelicales. Lo cruzo con elementos desde qué pasa a las mujeres en los casos, por ejemplo, de femicidio. Yo creo que todos recordamos a Ana Vila. Se intentaba de alguna manera degradar la espantosa situación que vivió en función de tratar de enmarcarle una vida licenciosa según criterios anticuados o de ciertos sectores. En este caso también estamos hablando, tú hablaste del juez Urrutia,
Hace poco hubo un caso dando vuelta respecto a la posibilidad de que se accedieran o no a otorgar ciertos derechos a personas privadas de libertad. Y también hablabas de los que están hoy día privados de libertad, y es como si uno esperara que fuesen tratados casi como seres sin alma, ¿no? Que no merecen absolutamente nada. Y es súper importante cómo vamos perdiendo humanidad en ese tipo de tratos. Yo creo que ahí hay un punto que no es menor dado los tiempos que corren. Tú lo comentaste, no hemos hablado nada al respecto, pero estamos viviendo a nivel mundial una situación de genocidio espantoso, ¿cierto? Que además no es el único, también tenemos otro en Sudáfrica, y pareciera que ya no importa, como que vamos perdiendo sensibilidad. Sí, hay un tema ahí que es muy complejo desde la lógica de derechos humanos, que los derechos humanos también deben ser un límite incluso para la regla de mayorías. Los derechos humanos no nacieron para ser populares en el sentido de que no molesten y todo el mundo conviva con ellos en armonía, porque son un límite al poder y eso genera tensiones. Y una de las tensiones más complejas, yo diría, es superar justamente esa deshumanización de la que tú hablas. Cuando deshumanizamos al otro, y deshumanizamos al delincuente, deshumanizamos al corrupto, deshumanizamos al migrante, deshumanizamos a todo el que me moleste, claro, eso nos permite justificar que sea tratado bajo un estándar que no aceptaríamos para nosotros. Para que a otro le pase algo y yo pueda dormir tranquilo, tengo que haberme puesto en un lugar distinto al de aquel que está sufriendo. Por eso hay un mecanismo casi de defensa. Uno se pregunta, pero esto le pasó porque andaba en esto. Le pasó porque él tenía este tipo de vida. Porque ese es un mecanismo de defensa. A mí no me va a pasar porque yo no comparto esas características que tiene esta persona. Y esa deshumanización está en la base de los genocidios, está en la base de los crímenes de lesa humanidad, pero también está en la base de las discriminaciones cotidianas. Entonces, si alguien cae en la cárcel, hay una especie de demanda de que lo pase muy mal. Y eso es porque hemos deshumanizado a aquel que entra a la cárcel. Y eso nos corroe, digamos, o nos corrompe más bien nuestra idea de dignidad y de humanidad. Somos nosotros finalmente los que nos estamos deshumanizando al deshumanizar a otro. Y ese es un desafío también en términos de lo que estábamos conversando, leer el informe poniéndonos en la posición de que lo que están ahí son derechos mínimos, que no dependen del cumplimiento de ciertos deberes. Los derechos humanos no están asociados a deberes. La conquista histórica de la humanidad es que los derechos humanos somos titulares de ellos por el solo hecho de ser seres humanos y no los perdemos nunca. Pero claro, en estos tiempos, en estos momentos, llamémoslo así, históricos, ese discurso para muchos es un discurso que hay que dejar atrás. Yo creo que hay que aferrarse a esa humanización. Si perdemos esa humanización, toda la construcción de derechos humanos pierde mucho sentido. Sí, es un retroceso para toda nuestra especie, ¿no? Ahí sí nos podemos acordar. Claudio, muchísimas gracias por este espacio. Nos encantaría tenerte más seguido. Creo que es necesario que se vaya profundizando en lo que significa derechos humanos, la activación concreta, la participación ciudadana, un montón de elementos. Y claramente estamos al debe, así que vamos a tener harto que hablar. No, mucho que conversar, así que encantado. Muchísimas gracias. Esto es Piensa Prensa y esta es una entrevista con Claudio Nach.